Antípodas. Programa de análisis político en Ofensiva Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de nuestro programa Antípodas. Será un programa que se transmitirá cada 8 días acá por Ofensiva Radio. Cabe recordar, este es un espacio auspiciado por Aurora Colombia, en el que pretendemos exponer parte de las acciones que realizamos y además realizar unos análisis a las situaciones económicas, sociales y políticas que tenemos que ver o que se desarrollan en nuestro contexto específico, es decir, acá en Colombia. Obviamente agradecer a Ofensiva Radio por habernos brindado el espacio. Esperamos que sea fructífero. Esperamos que nuestros oyentes se enriquezcan un poco y también obviamente fomenten el debate crítico de las situaciones que se desarrollan en Colombia. El día de hoy vamos a arrancar con una serie de programas en los que pretendemos exponer un poco de nuestro ideario, de nuestras influencias políticas, pero también de pensadores, filósofos e ideólogos que siguen fundamentando el nacionalismo a nivel mundial, y obviamente esperamos contar también con personas que desarrollan estas teorías en el contexto colombiano. El día de hoy vamos a exponer un pensador actual, moderno, y eso es lo que queremos, es dar a conocer aquellos pensadores actuales del contexto nacionalista. Consideramos, y esta es una de las razones por las que nace Aurora, que el nacionalismo se encontraba estancado, viviendo de glorias pasadas, glorias tal vez inexistentes para muchos, de glorias ajenas, de glorias importadas, de glorias exportadas. Lo que buscamos con Aurora es modernizar, fundamentar el nacionalismo desde una perspectiva netamente colombiana y no tomar ideologías prestadas para hacer unos Frankenstein ideológicos que en últimas nunca resultan en nada bueno. Este pensador es catalán, español, exactamente de la ciudad de Barcelona. Bueno, nació allá, actualmente reside en Figueres, que es parte de de Cataluña. Este pensador, y lo interesante de esto es la visión que pretende establecer dentro del nacionalismo. Él es Jaime Farrerón Sánchez, es filósofo, nacido en 1961, con un largo prontuario intelectual en el que nos ha dejado grandes análisis, polémico de por sí,
inició su carrera política dentro de una organización de izquierda llamada Juventudes Socialistas de Cataluña. Posteriormente pasó a militar en la Falange Auténtica, de un corte antifranquista y edilista. Y más adelante con Juan Colomar, un reconocido teórico marxista de España, o más bien neomarxista y posteriormente nacional revolucionario, fundó la plataforma Nueva Europa. Esta entidad política funcionó hasta 1988 y posteriormente, después de un corto retiro, digamos, de la política, funda la Asociación Cultural ENSPO, de un corte mucho más tercerposicionista. En esta época se declaraba anticomunista y anticapitalista, y de corte obviamente nacional revolucionario. Lo interesante de Farrerons es que toma como pilares fundamentales de su filosofía a Martin Heidegger y a Federico Nietzsche. Estos son los pilares, pero además le mete un toque que para muchos resulta polémico, y es de realizar una interpretación de la modernidad y de la sociedad actual desde una visión marxista. No quiere decir como tal que sea un teórico netamente marxista, sino que utiliza las categorías económicas y hace una revisión del pensamiento de Marx, incorporándole elementos de corte nacionalista. Posteriormente, ya ha entrado, digamos, el nuevo siglo, Farrerons hace parte de la muy conocida Alternativa Europea, que fue una plataforma, el germen del movimiento social republicano, del MCR. También hizo parte de la plataforma Per Catalunya y posteriormente del Partit per Catalunya, donde fue un ideólogo permanente de estas organizaciones. Josep Anglada, que fue parte obviamente también de estos movimientos, tuvo una serie de discrepancias con él. Farrerons asimismo también se alejó de la visión de Anglada, mucho más derechista y prosionista, y se separa en 2014 definitivamente de plataforma Per Catalunya y de Partit per Catalunya, y funda, óigase bien, un partido con un nombre que para muchos resultará polémico, o al menos para quienes no han estudiado los fenómenos de Izquierda Nacional. El partido se llama Izquierda Nacional de los Trabajadores, o INTRA, y además sigue cercano a la plataforma o al Partit per Catalunya, algunos de los ideólogos de estos partidos. Y dentro de INTRA, o dentro de Izquierda Nacional de los Trabajadores, inicia una campaña de reestructuración del nacionalismo, de modernización, diría yo, de la teoría nacional revolucionaria, del establecimiento de unas directrices políticas bien interesantes, filosóficas además, y se acerca también al Partido Nacional Republicano, que es de su antiguo o de su viejo amigo Juan Colomar. Actualmente obviamente es el presidente del INTRA, de la Izquierda Nacional de los Trabajadores. Tiene su sede principal en Figueres y sigue pues obviamente trabajando fuertemente en la fundamentación del nacionalismo. Obras, muchas diferentes ensayos que han sido publicados en las revistas Bill Obstacle, en Disidencias, y 2 libros que yo considero fundamentales para comprender sus postulados ideológicos y además para comprender la actualidad del nacionalismo. El primero es La manipulación de los indignados, Esteban Gesell y la decadencia del movimiento 15 de mayo, que firma con el autor, no aparece como Jaime Farrerons, sino como un indignado. Es un análisis bien interesante de este movimiento que surgió el 15 de mayo de hace unos años, que estuvo incluso que este señor Iglesias, que actualmente ya hace parte del gobierno español,
hizo parte y demás. Hace un análisis bien interesante de cómo este movimiento así fue, por así decirlo, infiltrado o prácticamente hacía de idiota útil del sionismo internacional. Y su obra más importante, Verdad y Muerte 1, Introducción a los Fundamentos Filosóficos del Nacionalismo Revolucionario. Este libro, editado en 2012 y publicado bajo la editorial Barbarroja, expone inicialmente una parte de su tesis, una tesis bien robusta, por así. Y el día de hoy vamos a exponer en palabras del propio Jaime Farrerons su tesis, titulada Verdad y Muerte, Filosofía frente a Cosmovisión en el primer Heidegger, 1919 a 1929. Esta tesis fue presentada apenas el año anterior, 2019, en la Universidad de Barcelona, y el día de hoy pues vamos a exponerla. Es vital, y considero yo, estudiar estos autores modernos del pensamiento nacionalista que realmente reflejan el contexto actual, superando obviamente la anacronía que muchos nacionalistas, la anacronía más bien, en que muchos nacionalistas aún viven. Vamos a tratar de hacerla un poco interesante para no hacerla, es una exposición de más o menos media hora. Vamos a dividirla en ciertas partes y obviamente vamos a poner algo de música para amenizarles la noche. No queremos que sea tan tedioso el programa. Y bueno, vamos a dejar algo de un intérprete de piano brasileño, de un proyecto que se llama Lebensessels. Es un proyecto bien interesante. Y la canción precisamente, pues ya que vamos a hablar de Heidegger, o bueno, más bien Farrerons nos va a hablar de Heidegger, es un tema titulado The Heidegger Silence. Vamos a escucharlo y posteriormente retomamos a esta pequeña exposición.
Bueno, Jaime Farrerons, como les decía, ha sido bastante polémico y suele ser bastante activo en redes sociales. Sus cuentas de Facebook han sido canceladas en innumerables cantidades de veces. Su tesis incluso fue polémica porque, y esto lo vamos a escuchar ahorita por parte de Jaime, fue incluso plagiada y tuvo que entrar en un proceso académico, disciplinario y judicial para poder recuperarla. Incluso tuvo que modificar algunas partes de su tesis debido al plagio al que fue sometido por parte de uno de sus profesores, maestros. Pero bueno, acá la tenemos. Esta exposición es bien interesante. Como les digo, vamos a hacerla por pequeños bloques y vamos a ir escuchando algo de música para no hacer muy tedioso el programa. Bueno, la tesis se titula Verdad y muerte, filosofía frente a cosmovisión, el primer Heidegger, 1919-1929. En el título no aparecen las comillas, pero desde el principio lo primero que hay que decir es que estos términos son todos técnicos y otros que no aparecen en el título también son técnicos. Es decir, verdad tiene un sentido muy concreto, muerte también, fascismo también, que no aparece en el título, judaísmo, ideología, son todo términos técnicos. Esto hay que decirlo porque en el lenguaje verbal las comillas no, por ejemplo, cuando se hable de fascismo, si no digo nada es que va con comillas. Si tengo que hacer la distinción de que me refiero al fascismo real, como hecho real, digamos, entonces ya lo diré específicamente, ¿no? Pero en principio siempre fascismo irá con comillas, muerte va con comillas, verdad va con comillas, judaísmo también hemos tenido que coger una definición técnica porque a ver qué se entiende por judaísmo, es un tema muy delicado. Y bueno, hecha esta aclaración, pues me pongo a hacer unas consideraciones previas. Esta tesis fue inscrita en el 2007, pero por motivo de un plagio del que fui víctima, se retrasó varios años hasta que encontró un nuevo director de tesis en el 2013. Y entonces había pasado tanto tiempo que de alguna manera se tuvo que rehacer porque habían circulado mucho los textos por ahí y bueno, casi se empezó desde cero en el 2013. El objeto de la tesis es la cuestión, el origen, podemos decir, de la tesis, es las preguntas que te haces desde muy joven sobre el sentido de la vida, ¿no? Esto es el origen difuso, lo que podríamos llamar la verdad en un sentido existencial, como por ejemplo cuando alguien tiene 20 años y decide hacerse sacerdote o banquero, pongo opciones profesionales pero podrían ser de otro tipo, ¿no? Normalmente apoya esta decisión en una concepción que tenga de la vida, que no se expresa necesariamente, una concepción que tenga de la vida o del mundo, y normalmente, ya digo, no se expresa esa concepción, pero es determinante a la hora de justificarse a sí mismo, explícita o implícitamente, la decisión tomada, ¿no? Y si hurgásemos en esa justificación, encontraríamos enunciados de tipo descriptivo que dirían, pues, la vida es así o es asá, el mundo es así. Encontraríamos siempre encontraríamos algún tipo de enunciados de estas características, yo digo descriptivos, ¿no? Ahora bien, esta cuestión es demasiado amplia, esto es incontrolable en una tesis doctoral. Entonces, yo lo que hice fue, o sea, no se podía desarrollar ni una tesis de miles de páginas. Así que había que reducir el formato de esta pregunta por la verdad existencial, y yo opté por un filósofo determinado, Martin Heidegger, y una obra concreta, Sein und Zeit, ya veremos el motivo de esta elección. Así que el objeto de la tesis quedó reducido, o sea, esa cuestión de la verdad existencial que me motivó desde mi juventud, quedó concentrado en un enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, que como sabemos es una de los enunciados de la segunda sección de Ser y Tiempo, y que, desde mi punto de vista, tiene una pretensión de validez vinculante
como digo, en el sentido de esa verdad existencial. Vinculante quiere decir que nos compromete, nos determina en toda nuestra opción vital. Y a la pregunta de si ese enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, se puede desempeñar, como dice Habermas, racionalmente, la hipótesis de trabajo es que sí, y que evidentemente está fundamentado en un determinado marco paradigmático y metodológico, que es el paradigma de la vida o praxis, según Apple, y dentro de lo que es la metodología ontológico-hermenéutica o fenomenológico-hermenéutica. Es ontología, fenomenología y hermenéutica. Es decir, que si la pregunta era si esto se puede fundamentar, pues ya está fundamentado, lo fundamentó Heidegger. Lo que ocurre es que se considera actualmente que el paradigma de la vida, el paradigma de la praxis vida y la metodología de Heidegger de la ontología fundamental está obsoleta. ¿Por qué? Ya veremos por qué, pero la cuestión que me planteé yo entonces, bueno, si se considera que está obsoleto, vamos a buscar en lo que es el paradigma vigente y en un marco metodológico que se considere vigente, y toda la problemática en torno al enunciado "la muerte es la verdad de la existencia" lo recodificaré en ese paradigma y en ese marco metodológico. Cuando digo vigente, no digo válido, digo socialmente reconocido, porque yo realmente ese paradigma vigente para mí no es válido. Ya se verá a lo largo de la exposición y se ha visto también en la lectura de la tesis que habrán hecho, ¿no? Después podríamos plantearnos también, antes de entrar, el tema de la relevancia de la cuestión abordada, ¿no? Como relevancia social, a mí me parece que está claro que un filósofo que te dice que la muerte es la verdad de la existencia, esto tiene una relevancia social, porque de hecho es incompatible con el sistema de valores de nuestra sociedad. Y ya no digamos con todo el proceso que estamos sufriendo de retorno de las religiones de salvación y de retroceso un poco a situaciones de desecularización, ¿no? Digamos. Entonces, un enunciado como, a partir de ahora lo llamaré enunciado VM para no estar repitiendo, un enunciado así comporta un rearme ilustrado, de alguna manera, una Kulturkampf contra este retroceso, esta desecularización que estamos padeciendo, ¿no? Una defensa de la Ilustración frente a ese retorno de las religiones. En cuanto a la relevancia académica, es evidente, Heidegger es el filósofo más importante del siglo. Habermas califica su obra capital, Ser y Tiempo, como el acontecimiento filosófico más relevante desde la fenomenología del espíritu. La tesis se dedica a lo que constituye, de hecho, la culminación de Ser y Tiempo, la segunda sección del libro, que concluye la analítica del Dasein, y el enunciado en cuestión se encuentra en el centro de esa segunda sección que culmina la obra, ¿no? La obra más importante del filósofo más importante del siglo. Entonces, relevancia académica también la tiene. Después podríamos un poco referirnos a mis antecedentes personales en relación con esto, ¿no? Y la originalidad del planteamiento. Puedo decir que esta investigación se remonta a 35 años atrás, ya un poco he dicho que viene de planteamientos de mi adolescencia sobre el sentido de la existencia, etc. Pero aquí voy a citar un pasaje de un sociólogo que se llama Salvador Giner en la Historia del Pensamiento Social, que dice lo siguiente, dice: ningún movimiento político en la historia de Europa ha sido más infructuoso en el terreno de la creación intelectual que el fascismo. Esto está en la página 644. Y casualmente el padre de este sociólogo era vecino mío y me brindó la oportunidad de comprar la Historia de la Filosofía de Felipe Martínez Marzoa, obra con la que inicié todo el proceso que conduce a esta tesis.
Bueno, en esta primera parte, como pudieron escuchar, es la exposición, la introducción de esta tesis de Jaime Farrerón Sánchez o Jaume Farrerón. Y ojo, esta tesis es bien interesante porque ustedes dirán, ok, el título Vida y Muerte, ¿qué tiene que ver con nacionalismo? Y dentro de esta tesis, que es de más de 1000 páginas, tesis que curiosamente actualmente no es accesible desde los repositorios de la Universidad de Barcelona, se encuentra embargada, o ese es el texto que sale cuando la intentas descargar. Es vital porque estructura el concepto de vida y muerte dentro del nacionalismo y desencadena todo un análisis del pensamiento de Heidegger, de Nietzsche, de Marx, los elementos poético-trágicos, el sentimiento heroico de las corrientes nacionalistas y un análisis bien interesante de la fundamentación del fascismo desde un análisis filosófico profundo, de ahí su extensión. Vamos a escuchar una canción de Brita Corpore Rivere, una banda italiana de rap no conforme, y seguimos con la exposición de la tesis de Jaime Farrerón. Oh, 12 notti che reprime questa bestia, c'è motivo, se entra il fumo e ste narici, adesso sviene o resta vivo. Schivando gli sguardi, è tardi e struscia al San Pietrino, dal braciere a quel lampione cambia poco, solo il vino. Grida bastardi accerchiatemi da tutti i lati del tribunale, lasciami stare, ci resti male, il cuore ribelle deve divorare. Ha un giuramento col sangue da mantenere, verso chi resta sveglio le notti ancora spera di vedere, verso chi ascolta la voce dei padri che pulsa nel cranio tutte le sere. Vivi o morti canteremo sotto bandiere nere, raccontalo a sti figli, digli questo è il testamento, o lo schiegli fino in fondo, se no grazie a frasi al vento. Sento il momento si ripete, così vince sulla strada, ma contento vedrete nelle mani scure spada. Barricata contro il fatalismo, arriva la fanghiglia, spasseremo via i detriti che è di marmo sta famiglia. Come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade, dalla Senna al Sacro Tevere torniamo per le Cuore strade. ribelle teme le catene più lontane, lui sa contare i giorni e quelle notti in cui dormire. Cuore ribelle d'un quartiere aspetta un nuovo sole, lontana ancora il mare come lo è il suo primo amore. Cuore ribelle schiaffi e quella rabbia da colmare, l'amaro nella gola non l'aiuterà a capire, rivedere, respirare. Quante ancora le cazzate, cuore ribelle rida al conto alto da pagare. Ha senso la sua scelta che ne pagherà le spese, la via è quel disprezzo per la pratica borghese, le offese di un sistema che ora opprime il suo paese. Non subisce la sua morte come fanno oggi le masse, un cane quella piazza così piena di persone, pedine senza meta, senza un minimo fervore, che un motivo per sognare l'hai trovata anche in prigione. Cuore ribelle è un pezzo pazzo di rivoluzione. Un solo viaggio senza tornare da questo mondo occidentale, il tuo ricordo di vampa infernale, il nostro amore che brucia immortale. Cuore ribelle non da domare, a domandare perché aspettare l'ultimo attimo senza tremare, e una carezza e la vita lasciare. Porta sempre dentro il ribelle, ribolle il sangue su queste mie terre, il non strisciare perché non serve, resta di fuoco e non inerme. In questo tempio c'è odore di legno, non scorre il tempo, resta fermo, lo vedi è luce, un cervo d'esempio, e questa guerra è un braciere mai spento.
Bueno, vamos a continuar con esta primera parte de la exposición de Jaime Farreros. En septiembre de 1985 impartí en una conferencia expuse un opúsculo, se titulaba El problema cultural del fascismo, que venía en relación con esto, y concluí que había una relación entre el fascismo y la verdad. La verdad. Y yo ya sospechaba por aquellas fechas que Heidegger y Nietzsche eran ese contenido que el señor Salvador Giner pues consideraba inexistente, ¿no? Pues para mí estaba ya bastante claro que los dos filósofos más importantes, más vivos en nuestros tiempos actuales, eran los que habían de alguna manera inspirado o acuñado conceptualmente el fenómeno del fascismo. Entonces, claro, esto es chocante, ¿no? Bien, dicho esto, se supone que la originalidad de la tesis está también garantizada, no solo la relevancia, sino la originalidad, porque no solo vamos a relacionar la muerte con la verdad, sino que vamos a darnos cuenta de que esta relación entre muerte y verdad, automáticamente, cuando entramos en el estado de interpretado de la cuestión, siguiendo el método heideggeriano, hallamos que el enunciado VM está asociado al fascismo. Y esto pues, es realmente un problema filosófico de gran magnitud, ¿no? Bueno, que ya he dicho que vamos a aceptar, ex hipótesis, que el paradigma ontológico fundamental está obsoleto, el paradigma de la vida y el marco metodológico de la ontología fundamental se considera obsoleto, y entonces nos preguntamos cuál sería el paradigma vigente en el que lo vamos a recodificar, Y que este paradigma se considere obsoleto, pues es una cuestión que yo voy a rechazar, voy a criticar. Pero bueno, en cualquier caso, el paradigma en el que se va a recodificar es el paradigma lingüístico, que es el paradigma que se impone después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro del paradigma lingüístico, porque el paradigma lingüístico abarca muchas líneas filosóficas, hemos optado por la ética dialógica. ¿Por qué? Porque la ética dialógica todavía conserva una pretensión de fundamentación y una pretensión crítica, es una teoría en sus orígenes, procede de la Escuela de Frankfurt, una teoría crítica de la sociedad, y entonces reúne las condiciones de esa verdad existencial que era la que te legitimaba para hacer algo. En el caso de la ética dialógica, pues es un planteamiento crítico para el progreso de la sociedad, para digamos, la mejora de las condiciones sociales, etcétera, que es a lo que va ligada una vinculación existencial con la verdad, una opción de vida normalmente orientada a algo que tiene un sentido. Por nuestra parte, tenemos que decir que consideramos que el paradigma del lenguaje es un fraude. No existe el paradigma del lenguaje. El origen del paradigma del lenguaje es político e ideológico. Los motivos por los cuales este paradigma se ha impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, pues tienen que ver con la cuestión que antes ya he adelantado, ¿no? Con la relación entre el enunciado VM, verdad y muerte, y el fascismo. El paradigma de la praxis o de la vida queda arrumbado y en su lugar se monta esta supuesta alternativa paradigmática y bien, vamos a darla por válida, no por válida, por vigente, y vamos a aceptar provisionalmente que el tema de la tesis se recodifique en los términos de ese paradigma y de ese método. Tiene que quedar claro que la finalidad de la tesis es metodológica. O sea, si yo consigo que la cuestión
de la ontología fundamental, que del enunciado VM sea recodificado con sentido dentro del paradigma del lenguaje, pues se puede dar la tesis por exitosa, porque esto no va a ser fácil. Y realmente no ha sido fácil. Y creo que eso se ha conseguido. O sea, se ha recodificado toda esa problemática y la hemos ubicado en el paisaje, en el lenguaje, incluso en los planteamientos de la ética dialógica, que forma parte también, como he dicho, del paradigma del lenguaje. Y es quizá lo más serio, a mi entender, dentro del paradigma del lenguaje. Ahora bien, para poder practicar esta recodificación, he tenido también que reconstruir la ontología fundamental de manera que pueda acceder al paradigma del lenguaje eficazmente para los fines de la investigación, que es la fundamentación del enunciado VM. Y esta reinterpretación, esta reconstrucción, la he tenido que hacer porque, dado que se considera que la ontología fundamental es una obra muy importante, pero ha quedado obsoleta en este sentido, que formaría parte, según expresión de Luis Sáez Rueda, de un grupo de filosofías que serían las filosofías del sentido frente a las filosofías de la validez. Resulta que todas las interpretaciones que se hacen de Heidegger, un poco para confirmar este prejuicio que le quita todo carácter vinculante al enunciado VM, pues las interpretaciones al uso vienen a confirmar. Un poco es como la profecía autocumplida, ¿no? Y entonces se olvidan elementos importantísimos de la interpretación, se da de lado el tema de la muerte, todo lo posible. Y entonces, claro, no solo he tenido que recodificar, como digo, la problemática en el marco metodológico de la ética dialógica, sino que he tenido también que un poco reconstruir la propia ontología fundamental para poder acceder al tema de la fundamentación lingüística, ¿no?, del enunciado VM. También tengo que decir que esta recodificación a la que me estoy refiriendo constantemente tiene como finalidad no solo la recodificación misma, sino poner en evidencia la insuficiencia del paradigma lingüístico. Es decir, que en el mismo momento en que yo esté recodificando las cuestiones heideggerianas del enunciado VM, estaré también poniendo en evidencia la insuficiencia de ese paradigma, o sea, sus límites. Entro en el paradigma, pero me coloco en sus límites para poder un poco demolerlo. Es una demolición crítica. Ahora voy a enumerar los puntos en los que entro en el paradigma del lenguaje con esa finalidad de recodificar y al mismo tiempo cuestionar o deconstruir ese paradigma. El primer concepto es el concepto de la Triftigkeit, que, como sabrán, la definición de Habermas es la coacción no coactiva del mejor argumento y viene a definir el concepto habermasiano de verdad. Habermas es el filósofo más importante de la ética dialógica y de la escuela de Frankfurt. Claro. Y también vi al diablo, Lo estaban ajos, por donde pisaba. Madre de Dios, hombre. Listen, you cannot stop this. You cannot escape it, and you can't turn it off. So I'd appreciate your kind consideration in this matter, sir or ma'am. Would you please turn it the fuck up? Do it. This world of tension, pressure, and pain, she's known by men and women of all origins
religion and faith, for her wisdom, compassion, and relentless determination was to get paid. Ever in wartime, Basilia to the Cosa Nostra. Venimos de tortura y queremos la figa, metiendo sangre en fuego la cabeza enemiga, matando subversivos a la silla matancia. No somos los mejores bastardos de desesperancia. Esto es la red de los rojos fascistas que vienen de Marsala con los tigres cuadristas. Barbudos y cuerdos portamos la muerte, hasta pronto hasta cuentos con la suerte. El pueblo unido jamás será vencido. El general habló y ahora marcha contigo. Por los dos mundos y seguimos marchando. Somos camaradas y matamos cantando. Yo me imito y se lo oye un pospinto. Fue yo muerto en la cantina, más muy contento. Fue yo la revolución con cualquier hermano. Somos los seres del fascismo chicano. Inflama la plaza, tequila y machete, matando tu raza. Justicia del pueblo, contra el Borbón. Pantana roja, por la revolución. Come el pulso retro, casa señor Otto Borbón. Fruto, fruto, las que no el esclavotero. Esta aristocracia de los vanguardistas, de la vera abierta de peles helenistas. Contra el borbonista, contra el satanista. Se le da roja muerte de los garibaldistas. Nos matamos, impalamos, con el fuego liberamos. El terror cabrón marchando, la justicia dispensamos. El rap de Garibaldi. El resurgimiento de nosotros. Voy a bailar con el demonio bajo la luz de la luna. Oh Dio, è fantastico. Deja que salga la luz, deja que se oculce el sol, deja que llegue la noche, deja que empiece nuestro amor. Bueno, escuchábamos ahí la primera parte de la exposición de Jaime Farrerón Sánchez de su tesis Verdad y Muerte. Y posteriormente escuchábamos ahí un tema de rap no conforme, proyecto de Casa Pound Italia, se llamaba Turbodinamismo Dead Crew. Actualmente el proyecto ya finalizó y se dispersó en otros proyectos como Dritarcore, Taurus, Gang Calavera y demás. Esa primera parte solamente introductoria de la tesis de Jaime ya nos daba unas bases de lo que va a ser su tesis como tal. Es una tesis bien interesante, bien compleja, altamente existencialista. Vamos a buscar compartirla con todos los interesados, los miembros de Aurora y demás personas obviamente que estén interesados en leerla. Queríamos que Jaime estuviera el día de hoy con nosotros, pero no fue posible contactarlo. Ya desde hace unos días nuevamente fueron canceladas sus cuentas de Facebook y mediante Volcontact, que es la otra red social que usa, no fue posible. Esperamos que, bueno, tal vez por la cuarentena en este momento en España
estará centrado más en su familia. Por esa razón no pudimos tenerlo el día de hoy. Pero bueno, igual vamos a continuar con esta exposición de este trabajo moderno, nuevo, actual del fascismo, superando las anacronías que estamos acostumbrados, creando nuevas formas de lenguaje, nuevos conceptos, nuevas definiciones bien interesantes para la fundamentación de nuestro trabajo en cualquier tipo de organización de carácter nacionalista y revolucionario. Ahora bien, en la Triptych ya hace un poco acto de presencia la cuestión, la problemática heideggeriana, porque resulta que la Triptych está implícita en toda argumentación, pero ella misma no puede ser argumentada. Es decir, que no puede ser el resultado de un consenso dialogado, sino que para entrar en ese consenso dialogado, para entrar simplemente en el debate, ya hay que aceptarlo. Hay que aceptar estos enunciados pragmáticos trascendentales que quedan un poco condensados en el concepto de Triptych. Entonces, ¿qué ocurre con una ética del diálogo cuyos fundamentos no pueden ser nunca objeto de diálogo, sino que deben ser aceptados, acatados o rechazados? De aquí se desprendería que antes de entrar en el diálogo deberíamos formar parte de otra comunidad. O sea, hay una comunidad del diálogo, los que dialogan, pero tiene que haber una comunidad previa, y es que son los que aceptan la Triptych. Y eso es una decisión libre. ¿Se acepta o no se acepta? Los que no aceptan la Triptych quedan fuera del diálogo, no quieren dialogar. Y los que aceptan la Triptych dialogan, pero tienen ya una relación de exclusión con los que no dialogan. Cuando se dé un conflicto entre dos comunidades, si una de ellas acepta la Triptych, y por lo tanto en su interior se dialoga, pero fuera de ella hay una comunidad que no acepta la Triptych, la relación que se da entre esas dos comunidades solo puede ser de un conflicto violento. Otro de los autores de la ética dialógica es Appel. Appel no solo hablará de Triptych, él dice normalmente enunciados pragmáticos trascendentales, sino que va más allá y habla de un fundamento último. Fundamento último que, por cierto, Habermas rechaza. Este fundamento último, de alguna manera, viene a ocupar el mismo lugar ontológico dentro de la ética del diálogo que lo que Heidegger llama el imperar del ser, porque como fundamento último no puede fundamentarse. Estamos en lo mismo que la Triptych, aunque para Appel el fundamento último será la argumentación, mientras que en el caso de Habermas no puede hablarse, ya he dicho, de fundamento último, sino de una cosa que él llama cuasi trascendentalidad y que identifica con el proceso histórico de lingüistificación de lo sacro. Bueno, en cualquier caso, lo que tenemos aquí es nuevamente la dicotomía entre el diálogo, por una parte, y una comunidad previa, en este caso sería la comunidad del fundamento último. Y tendríamos que preguntarnos, entonces, esta coacción, sin coacciones del mejor argumento, ¿qué tiene que ver con la muerte? Y ya de paso, entre comillas, entre paréntesis, perdón, ¿qué tiene que ver con el fascismo? Es la coacción. ¿Por qué coacción? ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que ser así? Y la relación que tiene, repito, con la muerte y con el fascismo, entre comillas. Otro punto de ruptura
del paradigma del lenguaje es el problema al que se ve enfrentado ese paradigma cuando, por ejemplo, Cristina Lafon habla de una destrascendentalización del lenguaje que nos lleva a admitir que el lenguaje no existe, que lo que hay son lenguas nacionales y que cada lengua nacional crea un ámbito de Volksgemeinschaft, una comunidad del pueblo. Esto también nos vuelve a llevar a Heidegger, y esto ocurre dentro del mismo paradigma del lenguaje. Fíjense que estoy hablando de cosas, de cuestiones que están en la ética dialógica, en el paradigma del lenguaje, pero que de alguna manera cortocircuitan por dentro ese paradigma, y en el momento en que captamos por dónde está planteándose la cuestión, asoma inmediatamente la problemática heideggeriana. En este caso es la Volksgemeinschaft. Pero cuando hemos hablado de comunidad de convicción o verdad, también podría ser la Volksgemeinschaft y la comunidad del fundamento último. Es en este filosofema que se produce la conexión interna entre la filosofía de Heidegger y el nacionalsocialismo, hay que decirlo. Después, otro punto de ruptura dentro del paradigma del lenguaje de la ética dialógica está en la cuestión del fundamento último, cuando Apel dice, pues claro, le contestan, si el fundamento último es la argumentación, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere argumentar? Argumentar es algo, es una opción, es facultativo. ¿Cómo puede ser eso, un fundamento último? Bastaría no argumentar y desaparece el fundamento. ¿Qué fundamento último es este? Y entonces Apel contesta a esta objeción muy seria diciendo que no se trata de que se argumente fácticamente, sino de que en todo acto con sentido hay una argumentación potencial. O sea, hay una posibilidad siempre de argumentar que está o expresa o implícita. Y esa posibilidad de argumentar sería el concepto irrebasable, sería el fundamento último, buscado por la filosofía. Pero claro, aquí nos ha dado Apel una oportunidad de entrar en un plano que es homogéneo con la ontología fundamental, porque se está hablando de una posibilidad y sabemos que el Dasein, el sujeto de la ontología fundamental, sujeto entre comillas, por supuesto, como plexo de posibilidades, tiene la posibilidad de argumentar, pero es que esa posibilidad no es irrebasable en el Dasein. Hay una posibilidad todavía más fundamental, que es la posibilidad de la imposibilidad. Esa es expresamente irrebasable para Heidegger, y si comparamos la posibilidad de argumentar con la posibilidad de la imposibilidad, evidentemente es mucho más radical la posibilidad de la imposibilidad. Queda claro que el fundamento último no puede ser la posibilidad de argumentar. Tiene que ser la posibilidad de la imposibilidad, porque es más radical, es totalizadora del Dasein, como ya veremos. Otro punto de ruptura es la distinción entre sentido y significado. Para el paradigma del lenguaje, todo es lenguaje. No podemos concebir nada fuera del lenguaje. Estamos como encerrados en una burbuja. Y sin embargo, estudiando la teoría de la acción comunicativa, por ejemplo, o sea que me estoy basando en materiales del propio Habermas, encontramos ejemplos que el propio Habermas cita de otros autores. Ya sabemos que Habermas se basa en una extensa bibliografía, donde se describen acciones de seres animales que son acciones que tienen sentido. Por ejemplo, un perro se acerca a su amo, dos perros se pelean. Son acciones con sentido, pero estos
estos animales no tienen lenguaje. Son seres ajenos al lenguaje y se puede pretender que el sentido queda incluido en el lenguaje. Es evidente que no. Hay un sentido anterior al significado. Por debajo del significado está el sentido, que queda fuera del paradigma del lenguaje. Y aquí el paradigma del lenguaje queda evidentemente roto. ¿Cuál es esa fuente de sentido? Para Heidegger es la temporalidad. La temporalidad no depende del lenguaje. Es anterior y es la que funda estos sentidos básicos que luego pueden dar lugar al lenguaje. O sea, que del sentido brotan los significados y de los significados brotan las palabras. Pero el sentido está antes y fuera del lenguaje. Otro golpe al paradigma del lenguaje. El trabajo de Jaume Farrerons ha sido bien interesante. Y una de las cosas más llamativas, aparte de su extensa tesis y la fundamentación del nacionalismo revolucionario en una época actual, es un trabajo que viene realizando desde el año 2007. Jaume Farrerons se propuso realmente contabilizar y denunciar todas las violaciones a los derechos humanos que causaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Siempre nos han hablado de una parte de la historia, nos han hablado del Holocausto, nos han hablado de la cifra de 6 millones de judíos asesinados o exterminados por el Tercer Reich, pero nunca nos han hablado de las demás víctimas. Uno de los trabajos más significativos de Farrerons es precisamente fundamentar desde unas investigaciones bien interesantes la criminalidad del comunismo y más exactamente del régimen de la Unión Soviética en épocas de Stalin. Toda esta crítica de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Jaume Farrerons achacan no solamente al comunismo, sino también al liberalismo, que siempre ha posado de benefactor de la humanidad. Además, los crímenes cometidos en épocas de las colonias en África por estas potencias europeas y el exterminio realizado en Estados Unidos a la población autóctona o aborigen. También ha fundamentado su trabajo en la crítica a la bomba atómica de Hiroshima, la falta de necesidad de haber hecho de ese recurso militar en ciudades que simplemente eran objetivo civil, o que más bien no eran ningún objetivo, solo eran ciudades civiles. Asimismo, los reiterados crímenes cometidos por Estados Unidos en Vietnam, en Corea y en Irak. Asimismo, hizo un trabajo bien interesante sobre el cálculo de los muertos alemanes, asesinados no solamente por los soviéticos, sino también por las potencias occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y demás, que Jaume Farrerons calcula en 13 millones de personas. Todo esto con fuentes fidedignas, confiables, donde se expone obviamente todos los vejámenes a los que fueron sometidos los alemanes durante la guerra e incluso posterior a la guerra. Y sobre todo, por ejemplo, las mujeres alemanas que fueron violadas, ultrajadas, torturadas por los invasores o soldados norteamericanos en su papel no de liberadores, sino más bien de conquistadores. Asimismo, y una de sus tesis más polémicas es el definir el holocausto o la cifra del holocausto como exagerado. Y Jaume Farrerons calcula que no fueron realmente 6 millones de judíos asesinados, sino que la cifra fue mucho menor.
redondeando tal vez los 2 millones. Si bien Jaime Farrer nos dice que sí hubo un objetivo o una búsqueda del Tercer Reich por exterminar a algunos judíos, fundamenta que fue más bien una respuesta de los alemanes a los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles y además obviamente toda esta guerra financiera que se desató en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dice que estos asesinatos de judíos fueron una respuesta a un plan de exterminio conocido como Kaufmann-Morgenthau, que precisamente fue publicado en 1941 y que mediante los bombardeos terroristas de los ingleses asesinaron a gran parte de la población alemana civil. Hay que decirlo y hay que enfatizar que no eran objetivos militares, sino poblaciones civiles que buscaban desmoralizar las tropas, diezmando a sus familias con técnicas bien polémicas, como lo que sucedió en Dresden. Vamos a continuar escuchando a Jaime Farrerons exponiendo la segunda parte de su tesis Verdad y Muerte. Siguiente golpe. Ya hemos dicho que para para Habermas, el fundamento no es un fundamento último, sino algo que él llama una cuasi trascendentalidad, porque si no tuviera un grado de trascendentalidad no podría ser vinculante y no podría desempeñar su función crítica, es decir, el carácter vinculante de los enunciados, pero añade cuasi, con lo cual no se sabe de qué realmente está hablando, o es trascendental o es empírico. Si es empírico no es vinculante, pero él lo llama cuasi trascendental. Este fundamento cuasi trascendental, que no es último, es la validez racional como lingüistificación de lo sacro, y él describe todo el proceso de racionalización, de secularización que ha conducido a la modernidad, como la progresiva transformación de lo sagrado en las sociedades, comunidades primitivas, en lenguaje, en normas, y se va secularizando. Ahora bien, si analizamos lo sacro, y a eso me he dedicado en la tesis, lo que encontramos es la muerte, es das Unheimliche, el horror, el sentido originario de lo sacro es el horror. Esto está en Rudolf Otto, y entonces podemos preguntarnos que si el proceso de secularización tiene que articular en conceptos, tiene que lingüistificar ese sentido originario de lo sacro, si no será el enunciado, la muerte es la verdad de la existencia, el último estadio de ese proceso de secularización. Pero si es el último estadio y encima tiene relación con el fascismo, resultaría también que el fascismo es el último estadio de ese proceso de secularización. Y aquí entramos en una cuestión, a mi entender, bastante grave, decirlo así, que es el tema de cómo interpreta Habermas la secularización. Y es que para él la secularización es secularización de la religión judeocristiana. Y de esa secularización ha surgido la democracia, el Estado de Derecho, tal como lo conocemos. Pero todos sabemos que la secularización no empieza con la religión cristiana, judeocristiana, sino que la secularización empieza en Grecia. Las primeras formas de secularización son la democracia, precisamente la filosofía, la ciencia y la tragedia. Entonces estamos hablando de secularización de religiones indoeuropeas, no de secularización del judeocristianismo. Además, cuando el judeocristianismo entra en juego, la secularización se interrumpe. Es decir, se pone fin a la secularización y entramos en una Edad Media. Luego esa secularización se volverá a recuperar en el Renacimiento. ¿Y qué será? Como indica la palabra Renacimiento, un retorno a la cultura grecorromana,
Y tendremos en Occidente dos pilares, un proceso de secularización de origen pagano, por decirlo así, y otro paralelo a él, o supuestamente paralelo a él, que es la secularización del cristianismo. ¿Pero son compatibles estos dos procesos? ¿Es compatible la democracia con el capitalismo? Incluyo el capitalismo en la parte de la herencia judeocristiana y me baso en Max Weber. Además, nos encontramos con la siguiente circunstancia, y es que al buscar los orígenes de lo sagrado, en el marco de lo que es el entorno religioso de la Grecia antigua, que es la que dio inicio al proceso de secularización, nos hallamos con la sorpresa de que las formas más depuradas, porque la religión griega ya estaba influida por religiones no indoeuropeas, pero la forma más depurada que tenemos en las proximidades de religión pagana indoeuropea es la mitología germánica. Y en la mitología germánica encontramos exactamente, en forma mítica, los mismos conceptos que la filosofía alemana, sobre todo Heidegger y Nietzsche, secularizarán. O sea que estamos otra vez viendo un círculo que va desde su origen en la religión indogermánica, la secularización en Grecia y Roma, y luego, después del Renacimiento, un proceso que conduce a la conceptualización última de los mitemas germánicos en la filosofía, especialmente en la filosofía. Y esto lo he argumentado basándome en el libro El destino de los dioses, y queda bastante en evidencia el carácter de la mitología germánica como fuente de lo que es la secularización, de una secularización conducente a esto, al enunciado VM. No puedo continuar porque se ha cumplido la media hora de largo. Voy a concluir. Hasta ese punto, Jaime Farrenos, en sus 30 minutos de intervención, lo que hizo fue al jurado de exposición de su tesis, darle los principios básicos de esta. Resumir la tesis de Jaime Farrenos no es fácil, sin embargo uno puede basarse en unos conceptos esenciales. El primero, que el judeocristianismo es parte de la decadencia de Occidente y nunca la solución. Ese es uno de los elementos más polémicos y por el que es más criticado dentro del espectro, digamos, identitario, ya que ataca al cristianismo de forma directa y obviamente al judaísmo. El cristianismo lo define como simplemente judaísmo secularizado, así como incluso critica ciertos aspectos del marxismo al igualarlo al cristianismo, y básicamente lo que nos dice es que el marxismo es una especie de judeocristianismo secularizado. ¿Por qué? Porque en últimas lo que busca, o supuestamente busca, el marxismo con su fin utópico es establecer una sociedad igualitaria, básicamente el cielo en la tierra, y esto no es más que judeocristianismo. Ese es uno de los aspectos primordiales de Farrenos. Otro de los aspectos es obviamente la exaltación de la tragedia y del heroísmo dentro de las corrientes nacionalistas, y en últimas como destino último del ser. Básicamente lo que dice Jaime Farrenos es que hay que saber morir, y la muerte es el fin. De ahí que no hay recompensa absoluta, como lo creen los judíos, los musulmanes o los cristianos. En este punto podríamos llegar a un elemento materialista, pero desde una visión idealista, en el sentido de que al saber que no hay más allá de la vida, es decir, que en la muerte acaba todo, la vida debe ser entregada a un fin absoluto, y esto es la verdad. Para llegar a la verdad se establece algo que yo he denominado
una Santísima Trinidad. Y lo digo en el sentido de utilizar la palabra santo, en el sentido de sacralidad, desde el concepto de Hölderlin. Y es ciencia, razón y verdad. Necesitamos ciencia y razón para llegar a la verdad. Y esto es lo que busca Farrerons y trata de fundamentar dentro de su tesis. Pero ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el fascismo? Y es ahí donde llega lo interesante. El análisis de Farrerons sobre el fascismo primigenio, luego la repostulación o llamémoslo un reinicio al final de la Segunda Guerra Mundial con la República Social de Italia, es que el fascismo cumple ese objetivo del ser para la muerte, de un sentimiento poético, heroico y trágico, de que es totalmente racional, pero también es idealista, de que exalta las características heroicas de la población, es decir, del pueblo italiano en ese contexto, y que por ende pues cumple esta sentencia. Lo mismo con Heidegger y el Partido Nacional Socialista. Si bien Farrerons critica la visión hitleriana en ciertos aspectos, al considerar que traicionó los postulados más revolucionarios del Partido Nacional Socialista. Entonces la visión de Farrerons ha llegado a causar polémica, ampolla en ciertos sectores, si bien todas sus argumentaciones son bastante certeras y muy difíciles de refutar. Eso es lo que hace más llamativo el trabajo de Jaime Farrerons. Esperamos que ustedes en casa, donde nos estén escuchando, interioricen un poco más sobre este autor, que es bien interesante, sea para consolidar su pensamiento o para refutarlo. Considero yo que Jaime Farrerons, dentro de la actualidad del fascismo se hace, o del nacionalismo y de los nacionalismos revolucionarios de diferentes vertientes, se hace indispensable para estudiar los fenómenos actuales, sociales y económicos. Es vital, ya que hace una interpretación filosófica, económica, social, cultural de la situación actual, de cómo el liberalismo se enquistó en el poder y se enquistó en las mentes de las personas, al punto de que hoy en día los liberales resumen la libertad a la simple adquisición o posesión de bienes materiales y bienes económicos. Asimismo, otro de los pilares fundamentales del pensamiento de Farrerons es el hedonismo. No es que lo defienda, al contrario, critica el hedonismo y dice que es el hedonismo lo que rige actualmente nuestra sociedad. La felicidad como bien último de todos. Es uno de los aspectos que más critica Jaime Farrerons. Dice que no nacimos para ser felices. Y ahí es donde entra un poco el existencialismo y un poco de las teorías nietzscheanas. Vamos a escuchar algo de Z0 Alfa y continuamos con la exposición de tesis de Jaime Farrerons. Senza cuore di una vita vuota e sali sempre un po' di più e dona sempre un po' di più, che qui niente resta in piedi, che qui niente resta uguale, solo sulle rose rosse dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele, solo sulle rose rosse dalle camicie nere, sono nate sopra il marmo di mille primavere. Costruisci senza sosta, senza riprendere fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino e fotti quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche storte, in quelle
quelle stanze e sali sempre un po' di più e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo e sono solo rose rosse dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele e sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nate sopra il marmo di mille primavere. Corri forte amico mio, che qui il tempo non perdona, e frutti quelle circostanze, quelle facce stanche, quelle teste senza cuore di una vita spesa male, sali sempre un po' di più e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è vicino, che qui niente è regalato, sono solo rose rosse dalle camicie nere, guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele e sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nate sopra il marmo di mille primavere, di mille primavere. Otro de los aspectos que resulta bien llamativo dentro del posicionamiento ideológico y filosófico de Jaime Farreros es que afirma o sustenta de que izquierda y derecha son conceptos nada más que estratégicos y temporales. Y para esto se fundamenta en sus conceptos más básicos al decir que simplemente izquierda y derecha nacieron en un momento determinado de el tiempo en un desarrollo, digamos, específico, un contexto específico, donde se asignaron unas categorías temporales. En ese punto, izquierda eran los liberales y demás dentro del recinto de la Asamblea Nacional en Francia, antes en épocas prerevolucionarias, y la derecha era el clero y digamos que los estamentos monárquicos. En ese sentido, actualmente, si vemos, la derecha es liberal y la izquierda es marxista. Partiendo de ese punto, Jaime Farreros dice que la izquierda y la derecha son más bien conceptos que varían y que no tienen ideología. En ese orden de ideas, si nos vamos a épocas de la Revolución Francesa, vemos que la derecha era todo el clero y demás, es decir, los sostenedores del sistema o defensores del sistema de ese entonces, y la izquierda eran los revolucionarios de ideología liberal que buscaban acabar con la monarquía y el absolutismo francés. Dentro de esa izquierda incluso estaban lo que denominábamos en épocas feudales el tercer estado y la naciente burguesía, es decir, actualmente la derecha es burguesa y en ese entonces la izquierda era burguesa. Viendo este conflicto, lo que dice Jaime Farreros es que estos conceptos no son realmente ideológicos, sino temporales, y que en ese orden de ideas la derecha es el sistema y la izquierda es quien se enfrenta al sistema. Desde ahí, afirma que el fascismo y que las corrientes nacional revolucionarias auténticas son de izquierda, y fundamenta la creencia y la defensa de una izquierda nacional. Básicamente es una izquierda de carácter antisistema, pero no marxista o no necesariamente marxista. Esto lo podríamos denominar como un nacionalismo popular o un socialismo no marxista. Si bien Jaime Farreros ha tomado gran parte del pensamiento de Marx para fundamentar su pensamiento, también lo critica. Y eso es lo que
llama poderosamente la atención dentro de la obra de Jaime Farreras. Pero han habido una serie de observaciones. En esta siguiente parte de su exposición, omitimos la parte donde varios de los del jurado de exposición rebaten su tesis, esto ya que por políticas de la Universidad de Barcelona no fue permitido grabarlo. Es decir, esta parte no existe ni en ninguna parte de internet y pues obviamente no se puede transmitir. Acá, en esta parte que vamos a escuchar, Jaime Farreras inicia la defensa de su tesis. Puntuales que ha hecho usted, que yo tendría que ver el contexto, tendría que ver la página y ver qué es lo que estoy diciendo, porque lo que yo no me he visto reflejado en la interpretación que ha hecho usted. Por ejemplo, cuando ha hablado de Kelsen, yo no sé a qué se refiere, porque el yo puro no tiene la teoría pura del derecho. Yo he hablado de la teoría pura del derecho, sí, tendría que ver... Citando, efectivamente, citando. Pero yo tengo que ver en qué contexto. Entonces, claro, eso me obligaría a mirar página por página, y son tantas cosas las que ha dicho, que es literalmente imposible, a menos que yo vaya directamente a la página. No, yo no tengo el menor inconveniente, si a usted le parece bien, en dejarle toda la información, porque está puesta... Pero aún así no vamos a tener tiempo. No digo ahora, por favor. Sí. Yo voy a ir a lo fundamental, a lo que ataca, digamos, el centro de la línea de flotación de mi tesis. Porque claro, si se dice, yo ya reconocí, además en una ponencia que presenté en un congreso de filosofía, que se titulaba Condicions metodològiques i conseqüències polítiques de l'enunciat la mort és la veritat de l'existència, condiciones metodológicas y consecuencias políticas del enunciado la muerte es la verdad de la existencia, ahí ya expliqué que esta frase literal no estaba en Heidegger, pero que estaba el enunciado, es diferente. Una cosa es la frase escrita. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si el enunciado está presente. La frase no está, y ya lo he reconocido yo. 334. Me voy a basar en... A ver. Esto es la página 334 de la edición de Gauss. Lo voy a leer. Este ser deudor, previo y constante, únicamente se muestra al descubierto en su ser previo cuando éste queda inserto en la posibilidad que es absolutamente irrebasable para el ser ahí, para el Dasein. Cuando el estado resuelto precursando ha alcanzado a la posibilidad de la muerte en su poder ser, ya no puede la existencia propia del ser ahí resultar rebasada por nada. Y entonces dice Heidegger, el estado resuelto nos puso ante la verdad original de la existencia, y se está refiriendo a la frase inmediatamente anterior, o sea, a la muerte como posibilidad irrebasable. Frases similares se encuentran en la página 325, 340, si quieres las leo todas. Pero de la lectura se infiere, a menos que yo, en fin, no entienda nada, que se está refiriendo a la verdad de la existencia, verdad original de la existencia, al estado de resuelto precursando, que ya sabemos que es el ser para la muerte, es una traducción, pues ser relativamente a la muerte. Yo prefiero ser para la muerte, y lo he visto traducido así en algunos sitios. Entonces, con esto creo que he respondido a lo que usted me planteaba. Está. El estado de resuelto y el precursor no es la muerte misma, sino el estado de resuelto del precursor la muerte. Bueno, pero es que yo la muerte ya he advertido que la muerte no es el hecho del Ableben, del morir, del fallecimiento, no es eso. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad, y eso es exactamente lo que dice aquí. O sea que la muerte no tiene nada de funerario en Heidegger, al contrario, es el momento en que el Dasein se totaliza, se constituye a sí mismo y alcanza aquello que hay una frase
una frase que es dudosamente cristiana, cuando el Dasein deja que la muerte se apodere de él, esto es incompatible con el cristianismo, porque en el cristianismo la muerte es el mal, y esto está en el centro de Sein und Zeit, y la autenticidad la alcanza el Dasein, cuando deja que la muerte se apodere de él. Sí, esto lo tendría que buscar, pero está. Esto está. ¿Eh? Entonces, yo para mí está claro, porque más lo he explicado, yo ya he dicho en el primer capítulo, y lo he dicho en la exposición, que la palabra muerte, la palabra verdad, tenía un sentido técnico, y que yo doy la definición de ese sentido técnico. O sea, que aquí, en su exposición, en su crítica, usted ha estado atribuyéndome constantemente un concepto de muerte que yo ya lo he dejado atrás en el capítulo introductorio, porque yo me he referido a la muerte siempre como la posibilidad de la imposibilidad, que está presente en nuestro... No está al final, está constantemente con nosotros, porque nos acompaña en la medida en que nosotros nos totalizamos y actuamos con autenticidad, que es el concepto normativo que hay en Heidegger. Luego está el Vorhabe. Si vamos en respuesta a la crítica del profesor de Lara, el Vorhabe es la clave interpretativa del círculo hermenéutico, porque lo que te está diciendo Heidegger, lo dice en el a ver, un momento, 335. A ver. Con el precursor estado resuelto se ha hecho visible en el ser ahí el fenómeno de su posible propiedad y totalidad. La situación hermenéutica, antes insuficiente para interpretar el sentido del ser de la cura, ha obtenido la originalidad requerida. El ser ahí es tenido originalmente, es decir, en punto a su poder ser total y propio en el requerido tener previo, Vorhabe. El directivo ver previo la idea de existencia, es decir, que ese tener previo que estaba en el inicio del círculo hermenéutico, es el que ha ido guiando la investigación y lo encontramos al final en el fenómeno de la totalización del Dasein, que es el estado resuelto y el ser para la muerte. Entonces, lo está diciendo aquí, la idea de existencia. Y yo, utilizando otra vez un término técnico, y lo he avisado, que es un término técnico, digo que está ideal, a veces dice ideal fáctico de existencia, utiliza varias expresiones, pero yo he dicho que este Vorhabe se fundamenta en una ideología. Él dice idea de existencia, yo digo ideología, pero es un término técnico, lo he avisado, no he dicho que esté aquí. He dicho ideología porque considero que el propio Heidegger está diciendo que el Vorhabe del círculo hermenéutico se funda en la idea de existencia. Lo está diciendo. Lo está diciendo aquí. Lo está diciendo aquí. Literalmente. Yo pienso que la fuente de autoridad última es él. Después, el tema del cristianismo. Es otro tema que también se me ha atacado mucho por ahí. No es verdad que yo no haya hecho referencia a autores cristianos. Por ejemplo, están mis referencias a Tarader y a Rosenzweig. Los he citado. Rosenzweig. No, Rosenzweig es judío. Pero los he citado. Yo hablo de judeocristianismo. Hablo de judeocristianismo. En el punto de la vida eterna, de la negación de la finitud, el judeocristianismo forma un bloque compacto, no se distinguen. O sea, se puede, y además considero recomendable hablar de judeocristianismo y reservar judaísmo para cosas muy concretas como la cábala. Entonces, sí que es cierto que Heidegger tiene muy en cuenta a los autores cristianos. Claro que los tiene muy en cuenta. Pero es que el cristianismo es una respuesta a la experiencia de la finitud. O sea que lo que le interesa a Heidegger en los análisis del cristianismo es esa experiencia de la finitud, no la respuesta teológica. Pero es que son inseparables. El cristianismo es un fenómeno reactivo
a esa finitud, a esa experiencia de la muerte. Y son los primeros cristianos, los primeros autores que lo experimentan en su integridad, son cristianos, que para eso niegan la muerte, porque para negarla primero hay que experimentarla. Entonces eso están autores cristianos. Pero cuando Heidegger investiga a estos autores cristianos, no está haciendo una profesión de fe procristiana, está analizando esa temporalidad donde ha aparecido la muerte, que luego el cristiano negará. Por supuesto que para eso es cristiano. Después, el tema del fascismo. Yo he puesto fascismo entre comillas porque he dado una explicación que yo considero pues bastante apropiada, ¿no? Para justificar esto. Yo he dicho en la tesis que el fascismo es diabolizado oficialmente por sus crímenes, porque cometió tales y cuales crímenes, y por eso pasa a ser el mal absoluto, porque es identificado con el mal absoluto. Pero entonces yo hago una cuantificación de crímenes de otras ideologías y digo, si el fascismo es el mal absoluto por esta cantidad de víctimas, entonces el comunismo también tendría que ser el mal absoluto, y quizá en mayor medida, porque las víctimas son más. Y en el capitalismo liberal estamos en lo mismo, porque por cada víctima del fascismo hay 10 del comunismo y 100 del liberal capitalismo. Entonces, ¿por qué justamente el fascismo es el mal absoluto? ¿Y por qué además se utiliza el término que designaba a un régimen que no cometió ningún genocidio? Porque Mussolini no cometió ningún genocidio, y se crea el concepto este genérico que ha sido cuestionado por el doctor Villacañas, pero que yo me baso en el concepto genérico de Stanley Payne. O sea, yo me baso en un politólogo. Y este politólogo acepta la teoría, él sabrá, yo no soy politólogo, me tengo que basar en una fuente de autoridad del fascismo genérico. Entonces hay un fascismo alemán, un fascismo italiano, etcétera, etcétera. Pero el fascismo original, que da nombre a todos, no ha cometido ningún genocidio. Hubo unas 20 penas de muerte después de un juicio a terroristas eslavos. Pero el fascismo es el mal absoluto, en cambio el comunismo no. Entonces yo aquí digo, el verdadero motivo de esta estigmatización del fascismo no pueden ser las víctimas, ni el número de víctimas. Tiene que ser otra cosa. Y esa otra cosa, porque yo estoy aplicando la hermenéutica, ya sabemos que la hermenéutica es un método de la sospecha, lo dice Heidegger, que la esencia del fenómeno no te aparece a primera vista, y aquí estamos hablando casi de un tema criminológico, que el Dasein oculta la verdad, que todo su ser consiste en ocultar la verdad. Esto lo dice Heidegger. En taparla, en encubrirla, la verdad original de la existencia que hemos visto, que es la muerte. Me parece a mí que podría haber una relación entre la estigmatización del fascismo y algo que no son los crímenes. Y entonces a ese algo, que es el verdadero motivo, y que yo hermenéuticamente intento alcanzar a través del análisis del estado interpretado y de la Gerede, la charla sobre el fascismo, a partir de ahí yo intento alcanzar la esencia del fenómeno antifascista. Y por eso lo pongo entre comillas, porque es una cosa muy concreta, muy técnica. Me interesa ese sentido. Luego, por otra parte, compruebo que he hecho un análisis del tema de la revolución conservadora en Alemania. Me he basado en el autor más importante que ha hecho la síntesis sobre la revolución conservadora, Armin Mohler, que él utiliza, y es el mayor especialista que yo sepa en el tema, la palabra fascismus para referirse a la cuestión, y eso da una resultante, nihilismo heroico. Así de claro. Y lo siguiente que yo me planteo es si hay alguna relación entre nihilismo heroico y el ser para la muerte y el estado resuelto. Y digo que sí. Es discutible, pero yo creo que se puede asimilar. Por otro lado, no soy yo quien vincula el fascismo con la verdad y la filosofía de Heidegger. Es Adorno. Yo hago un análisis del estado de interpretado. Hago lo que me dice Heidegger, aplico su método.
Veamos lo que se muestra. Punto. ¿Qué es lo que empieza a sonar cuando hablas de la muerte? En el ámbito filosófico. Se puede también ampliar al ámbito social, pero Heidegger recomienda empezar en el ámbito filosófico. A ver qué es lo que suena. Y yo lo he aplicado a la Escuela de Frankfurt, que es mi referente, mi interlocutor, por decirlo así, por las razones que he expuesto, y es el propio Adorno el que vincula la verdad de la muerte con el fascismo. No soy yo, es él. Es él. Yo me pregunto por qué. Después, respecto al tema de los insultos, mi tesis ha sido leída por mi director de tesis y algunos adjetivos he quitado. Yo creo que en mi tesis hay frases muy duras, pero no hay insultos. Yo no he dicho que Adorno es un imbécil, por ejemplo. No, pero eso lo he dicho en un determinado contexto en el que he citado todos los insultos que en la jerga de la autenticidad, un ensayo de Adorno contra Heidegger, he citado toda la lista de insultos y he calificado esos insultos de coz, de Chatrakoz, porque son insultos, pero insultos de verdad. Ahora, ¿qué otros insultos hay? ¿Hay frases muy duras? Sí, pero yo no he visto insultos y les ruego que me los citen, porque es que mi director de tesis no me permitía estas cosas, él me lo ha filtrado y yo he puesto adjetivos y él me los ha quitado. O sea, que no sé dónde pueden estar esos insultos. Adjetivos duros los ha borrado. Frases que son críticas muy duras, sí que es verdad, pero todo esto tiene una explicación. Todo esto tiene una explicación. Y es que el centro de mi tesis, que no se ha hecho referencia a ello, pero es que me extraña, es que nosotros ya conocemos la verdad y lo que hacemos es rehuirla. Entonces yo he dicho que la verdad, en el sentido de verdad existencial, y he hecho abstracción de lo verdadero, que eso sí es el terreno de la ciencia, donde ahí impera el principio de búsqueda de la verdad. Pero en el terreno de la filosofía no es una búsqueda, es un paso de la comprensión al concepto. Y además, teniendo en cuenta el principio hermenéutico de que eso ha sido escondido porque el Dasein lo rehuye. O sea, nosotros hemos comprendido ya siempre la verdad. Y no es una cuestión de perspicacia intelectual, ni de inteligencia, ni de erudición, la cuestión de la verdad con mayúsculas, la verdad de la existencia. Es una cuestión moral, es una cuestión de valor, es una cuestión, precisamente por eso, esa verdad puede ser el fundamento de una democracia, que de eso no han dicho nada, pero es que está ahí puesto. Si la verdad esta vinculante fuera una especialización de unos expertos que se llaman filósofos, no puede existir la democracia. Lo que tendríamos sería el régimen que propuso Platón, una casta de filósofos dominando una masa de borregos. Y yo lo que digo es precisamente que el hecho de que la verdad sea comprendida, precomprendida por todos y rehuida, deja la cuestión de la verdad en el terreno moral y a partir de ahí puede haber una ciudadanía, porque entonces depende de su resolución, de su libertad y de su valor asumir esa verdad y ser ciudadanos. Si fuera una cuestión de inteligencia, pues el que es más listo pues alcanzaría la verdad y el que lo es menos, no. Pero aquí he democratizado la verdad. He democratizado la verdad. Y he dicho por qué lo hacía, precisamente. Yo no he dicho nunca que Heidegger fuera un héroe. No he hablado de rubios blondos, nada eso no está en mi tesis. Ya, pero usted ha ido cogiendo así cosas puntuales, que algunas ya no las recuerdo, tendría, repito, que verlas en el contexto, pero una de ellas me ha quedado, me ha llamado la atención, que para mí Heidegger sería mi héroe y que yo lo considero un héroe porque estuvo en el frente. Y usted ha dicho que estuvo estuvo en un servicio meteorológico la primera vez que lo reclutaron, pero en el año 1919, cuando los alemanes hacen la última ofensiva, que han hecho ya han acabado con el frente ruso y pueden concentrar todas las tropas en el frente occidental, ahí también es movilizado Heidegger. Estoy hablando de la primera, de 1919.
perdón, de 1918, perdón. En la última ofensiva alemana, ahí es movilizado Heidegger por segunda vez. Ahí no sé dónde estuvo. Y yo lo que digo es lo siguiente. Para mí Heidegger no es un héroe. Estoy diciendo otra cosa. Estaba en la censura postal. Bueno. Pero, a ver, estamos hablando de la experiencia, de una experiencia óntica, porque, por ejemplo, en el libro de Jesús Adrián Escudero se habla constantemente de que la verdad es una cuestión preteórica. Eso está repetido en esta genealogía de la pregunta por el ser en Adrián Escudero, pero luego ves, es un libro enorme, 600 páginas, pero luego ves que todos son influencias intelectuales. Yo me pregunto, a ver, ¿dónde está el origen de esa ideal de existencia que he citado aquí, que será el forjave del círculo hermenéutico? Eso no puede venir de influencias literarias. Tiene que haber una experiencia que haya pasado Heidegger, que le haya permitido experimentar a él lo que va a ser la clave interpretativa del Dasein. Yo digo que eso podría ser su segundo reclutamiento en el frente, pero no porque él estuviera en las trincheras, porque el Dasein no es un individuo, es un sercón. O sea que él tuvo una experiencia, él llevaba el mismo, aunque estuviera en el servicio postal, llevaba el mismo uniforme, no podía experimentar, aunque fuera a través de otras personas, heridos, lo que fuera, esa experiencia, hablando con los soldados que avanzaban hacia las trincheras enemigas sabiendo que iban a morir. No habló, de algún sitio salió, y mi tesis es que salió de la guerra de las trincheras, pero nunca he dicho que Heidegger estuviera en las trincheras y que fuera un héroe. Eso no lo he dicho en ningún momento, y en mi tesis no está. Me parecería una majadería poner una cosa así. Yo no sé si con esto he contestado a lo principal. Si queda alguna duda, les ruego, porque es que algunas cosas ya se me han ido, porque han sido 3 intervenciones y han dicho muchas cosas. Esa es en esta parte donde, bueno, finaliza la sustentación de tesis de Verdad y Muerte, el señor Jaime Farreras. En las intervenciones que no quedaron grabadas por parte del jurado, básicamente se le indagaba inicialmente sobre el lenguaje que se utilizó para referirse a algunos filósofos o a algunos pensadores. Esto obviamente claramente lo responde Jaime Farreras. También se le indaga sobre, exaltar la figura de Heidegger al punto de convertirlo en héroe. Esto también obviamente lo responde, como pudieron ustedes escuchar. Otro de los puntos interesantes, ya para finalizar este programa, es que Heidegger critica abiertamente este fenómeno llamado tercera posición, que es tan conocido dentro de los círculos nacionalistas. Para Farreras, si nos basamos en la estructura, en el concepto básico de izquierda y derecha, no existe tercera posición. O se está en contra del sistema o se defiende al sistema. Y para Farreras, la izquierda es la lucha contra el sistema y la derecha es el sostenimiento del sistema. Y aquí incluso critica a la izquierda marxista, que denomina o insinúa más bien que es una pseudoizquierda, como tal cómplice del sistema, y que en ningún punto, y sobre todo con cara notable del progresismo, no es realmente una izquierda, sino básicamente una derecha rosa, por así decirlo. Es decir, en últimas, el progresismo busca también el sostenimiento del sistema, simplemente establecimiento unos lobbies basados en unas minorías, pero realmente no propone cambios profundos dentro del modelo social y económico, que es el punto álgido de la crítica a este sistema actual o al sistema liberal. Ya finalizando, en este pequeño aparte de 30 segundos, se le concede el título de doctor en filosofía a Jaime Farreras, ya dándole el aval a su tesis.
30 de enero de 2018 para jugar a la tesis doctoral, la atención del título de doctor por la Universidad de Barcelona de Jaime Farrerón Sánchez, el título de la cual es Verdad y Muerte, Filosofía frente a la Cosmovisión y Primera Heidegger. Expuesta y mantenida tesis calificada por notable. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya en este punto, Farrell fue titulado como doctor en filosofía por el jurado de su tesis. ¿Qué es lo que buscábamos con esta exposición? ¿O qué es lo que buscamos con esta serie de programas que vamos a realizar sobre pensadores actuales del nacionalismo? Crear la inquietud de que dentro del nacionalismo hay pensadores actualmente que deben ser estudiados más allá de lo polémicas, criticables o no de sus argumentos filosóficos. Jaime Farrerons es un filósofo con una profunda formación académica, unos profundos conocimientos que quienes de pronto han seguido sus redes sociales o conocen su blog y su sitio web, es prácticamente difícil de refutar. Dentro de las polémicas de Jaime Farrerons, además de criticar el concepto de tercera posición, también está su ateísmo claro, se declara ateo y obviamente desde la filosofía postula la inexistencia de Dios. Esto también ha sido un punto álgido y que le ha generado obviamente críticas dentro de los sectores nacionalistas que suelen ser cercanos en algunos puntos al catolicismo. Jaime Farrerons es un hombre de polémica. Su crítica al pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, quien tilda pues básicamente de derechista, pero asimismo su defensa a ultranza del pensamiento de Ramiro Ledesma Ramos, que separa de Primo de Rivera. También critica a ciertos movimientos bajo la bandera del nacionalismo, pero que sostienen la idea judeocristiana. Su crítica al judeocristianismo es, digamos, cruda, pero certera. Para muchos será un filósofo de referencia, para otros un filósofo a derrotar. Pero esto es la filosofía. La idea es buscar defender o criticar desde el argumento, no desde la opinión, desde el argumento los pensamientos de otros pensadores. Jaime Farrerons sigue una línea muy similar al pensamiento de otro filósofo español muy destacable, el señor Eugenio Gil, que estamos tratando de buscar un poco más de su obra para profundizar dentro de su pensamiento. Este programa continúa dentro de 8 días. Vamos a traer el pensamiento y el trabajo de Jordi Garriga Clavé, importante teórico español, militó en el movimiento social republicano, actualmente es cercano al movimiento Pueblo, ha escrito diversos libros, ha realizado varias traducciones para la editorial, para Ediciones Fides, que es la continuación del proyecto de Ediciones Nueva República. Tal vez también para muchos será polémico, para otros será querido, pero pues lo que buscamos es eso, crear unas inquietudes dentro del pensamiento nacionalista actual. Estamos viendo si podemos realizar una entrevista con él en vivo, estamos ya cuadrando. Debido a esta cuarentena los medios han sido bastante domésticos, por así decirlo, pero estamos ya trabajando en eso. De no lograrlo, igual ya estamos cuadrando con él para poder realizar un programa un poco más dinámico. De parte de Aurora Colombia, de Antípodas, queremos agradecer a quienes nos escucharon, a quienes estuvieron pendientes del programa.
estos programas vamos a estar cargándolos en la plataforma YouTube. Ya estamos en la creación de la cuenta y demás. Entonces, para que quienes de pronto no nos pueden escuchar en vivo, nos escuchen posteriormente en esta plataforma. Asimismo, un gran saludo para las personas de Vanguardia Nacional que publicaron ya la edición número 3 de su revista Vanguardia. En esta revista pueden encontrar el manifiesto de Aurora Colombia, además de otros textos bien interesantes de fundamentadores, ideólogos y demás personas cercanas al nacionalismo. Igualmente, un gran saludo para las personas de Neiva que se han unido a la organización Aurora Colombia. Ya gracias a esto tenemos presencia en Bogotá, Medellín, Dos Quebradas, Pereira, Armenia, Ipiales y Neiva. Esto es vital para nuestra organización, una organización que se consolida como la más importante de las banderas, que lleva las banderas y porta las banderas nacionalistas en Colombia, fundamentando la teoría y llevando a cabo la praxis dentro de las comunidades, superando ese olor a rancio que expedían algunos movimientos nacionalistas en Colombia y algunas organizaciones que nos iban más allá de grupúsculos que tal vez no centraban su accionar dentro de las reales necesidades de Colombia. Esto fue Antípodas, nuestra edición número 1, y esperamos que dentro de 8 días nos sintonicen. Muchas gracias. Antípodas. Programa de análisis político en Ofensiva Radio.